perdón, la tensión de AB. La tensión AB es 11,6,4. 11,6,4. Entonces la tensión AB se tendría que usar una escala. Traten de usar una escala. Voy a marcar la tensión AB. 11, ángulo ¿dónde está el cálculo? Acá. 6,4. Bueno, es positivo el ángulo, ¿no? Entonces a mí lo que me darían las tensiones son 6,4 es un vector muy pequeño y más o menos anda por ahí. Más o menos así. No, 6,4 dijimos, ¿no? Le voy a dar ahí. Este sería entonces la caída de tensión en la línea. O sea, B a B, la llamamos. Caída de tensión en la línea. Y después teníamos la caída de tensión en la estrella, que sería la caída de tensión entre el punto B. Vamos a ver acá la estrella. Si nosotros miramos acá, yo le puse punto A y le puse punto B. Y después cuando calculamos la caída de tensión en la estrella, yo marqué este punto que está acá en negro, pero vean que este punto que está acá en negro es como coincidiendo con el punto B. Entonces puedo escribir a este vector de acá, que yo lo llamé la caída de tensión, entre el punto B y el punto N. Entre el punto B y el punto N. Que sería, si yo modificara esto, sería tomarlo desde acá, acá abajo. Y lo puedo llamar directamente como VN. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Bien. O sea que cuando nosotros calculamos esta tensión, también le podríamos haber llamado VN. Estamos hablando de lo mismo. Y cuando hicimos acá esto, también es VN. Bueno, vamos a marcar ese vector, que lo tengo acá, que es prácticamente el ángulo da muy bajo, pero bueno, vamos a tratar de que quede, ¿no? De que quede, y la voy a marcar. Y 0,6 positivos también. Sí, 0,6 positivo, no, 0,6 negativo este ángulo, miren. ¿Está bien? No sé, capaz que ustedes me dijeron menos 0,6 y yo lo copié mal. No, yo lo hice mal, profe. Acá. Menos 0,6, porque es 30,6 menos 30. Menos mal, porque si no, me parece que no nos iba a dar el diagrama fasorial. Bueno, iba a saltar por el lado de hacer el diagrama fasorial, de que había
un problema con los ángulos. Entonces, menos 0,6 estaría por acá. No sé por dónde estaría, pero acá prácticamente imperceptible, ¿no? Bueno, y si uno lo hace bien en escala, que quede, pero muy bien, si ese que marqué ahí es B sub Bn, lógicamente, si vamos acá, nosotros tenemos que la tensión de fase, en el recuadro verde, tenemos que la tensión de fase es B a B, que es la caída de tensión acá, más en la carga que la llamé BBN. O sea que yo puedo trasladar este vector acá para hacer la suma. Y bueno, vamos a hacer que llegue. Porque tiene que, si está bien hecho, tiene que cerrar, redondear, bien redondito el ejercicio. Y esto de acá es BBN. Y por lo tanto, es un diagrama fasorial, sentido de giro. Y ahí está, que ahí tenemos todo. Este ángulo que hay acá, que es muy pequeño, que hay entre este punto y este punto, es menos 0,6. Y acá tengo BBN. Y acá, si yo quiero, puedo completar el diagrama fasorial más o menos que guarde la relación. Yo aquí, en esta zona, donde puse BN, esta zona de acá, es la caída de tensión en la Z de línea, y no nos olvidemos que la caída de tensión acá, 0,8 me representa una resistencia eléctrica y 0,6 me representa una bobina. Entonces, se va a conservar acá la relación que va a haber entre los ángulos, ¿no? Porque esta es la caída de tensión entre el punto B de nuevo acá, este punto B con el neutro. Y acá tengo entre A y B, y la caída entre A y B, si yo la escribo, le escribo acá, B entre A y B va a ser I de línea por los 0,8 ohms, no pongo los valores, más I, perdón, me falta el ángulo de fase acá. En 0,8 ohms, ¿cuánto es el ángulo de fase? 0 grados. Más la I de línea por 0,6, ángulo de fase 90 grados. O sea, B a B está compuesta a su vez por otros dos vectores, que la suma de esas caídas de tensiones
me da la caída de tensión BAB. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿O hay alguna duda con lo que hice acá? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron lo que hice ahí? Sí, sí, sí. Bueno, porque eso que hice ahí lo puedo reflejar acá. Lo puedo reflejar en el diagrama fasorial, ¿no? Tomando como referencia las caídas de tensiones con respecto a la corriente. Y entonces, ¿cómo me quedarían acá? Acá me quedarían, porque esta suma que está acá, que marqué acá con este color, o sea, esta suma que está acá, la puedo poner aquí y a ver, ¿ustedes qué me dicen? Si una tiene que estar, una caída de tensión entre B a B tiene que estar a cuánto, por ejemplo, la caída de tensión de la bobina, la caída de tensión en la bobina, ¿a cuánto tiene que estar, a qué grados tiene que estar de esta caída de tensión B sub Bn, la caída de tensión de la bobina? O sea, se los planteo de otra manera. Vean, acá tengo B sub N. Y acá tengo la corriente de línea, ¿no? Entonces, la caída de tensión, esta, ¿qué valor va a tener? ¿Hacemos los cálculos mejor para verlo? Vamos a calcular. Calculamos. Vamos a poner que calculamos las caídas de tensiones en la parte resistiva e inductiva de la línea. Vayan calculando las caídas. Nosotros sabemos, si yo hago un dibujo, tenemos 0,8 y acá tenemos J 0,6. Eso continúa, esto continúa, esto es A y esto es B, y por acá está circulando la corriente I sub L, que dijimos que era 11 menos 30,6 amperes, si no me equivoco. Vamos a ver, I sub L. Sí. Entonces tengo que, a esta la llamo R, sub L, y a esta la llamo J, perdón, a esta la llamo B sub RL, que es la caída de tensión. Y a esta caída de tensión la llamo BXL, que son de las de línea. Entonces, BRL va a ser IL por 0,8 ángulo 0, y VXL va a ser IL por
0,6. ¿Y qué ángulo le pongo acá a 0,6? 90. 90, bien. Entonces, ¿cuánto me da una y cuánto me da otra, por favor? 8,8. Ángulo menos 30,6. Sí. Y la otra es 6,6. Ángulo menos... em, ángulo 59,4. Bien. Entonces acá estos son voltios, estos son voltios. Y como nosotros habíamos escrito B a B, me encuentro que B a B es 8,8 ángulo menos 30,6 más 6,6 ángulo 59,4 y B a B la habíamos calculado, ¿no? B a B me da 11,6,4. O sea que si yo hago este diagrama fasorial que tengo acá, ¿cuál es el elemento común que circula por los dos elementos? La corriente, ¿no? Claro. Y entonces, ¿podría usarlo para hacer el diagrama fasorial, la corriente? A ver, Sí. vamos a hacer. Entonces la corriente es menos 30. Ahí tengo la corriente de línea. Y ahora tengo que marcar la corriente de línea y ahora voy a marcar esto que es BRL. Y bueno, BRL está en fase, tiene que estar en fase y está en fase. Y es mayor 8,8. Lo voy a hacer más o menos, después ajustaré. Y entonces acá tengo VRL. Esta que está acá es y de línea. Vamos a marcar ahora esta, que es la caída de tensión en XL. Entonces, la caída de tensión en XL, a ver, hagan la cuenta. 30 grados, 30,6 y 59,4, ¿cuánto les da?
28,8. ¿Estás seguro? ¿Qué, A ver, profe? espera, vamos a hacer una cosa. Pongo acá. Vamos a marcar los 59 aquí. 59,4, bueno, más o menos 59,4. Es un poquito más cortita que la otra. Bueno, si todo estaría bien lo que estoy yo haciendo, tendría que haber un ángulo recto entre esta, que está acá, esta es BDXL, y BRL tendría que haber un ángulo recto. ¿Ustedes qué dicen? Claro. ¿Mm? Tendría que haberlo. ¿Y cuánto me da? Porque yo tengo el ángulo 59. Recuerden que siempre cuando le ponemos un valor negativo al ángulo, nosotros siempre tenemos que tomar, cuando vamos a medir ángulos, el valor absoluto. Cuando estamos haciendo las divisiones, la multiplicación de fasores, ahí sí tomamos el signo. 90 me da. La suma de esos dos ángulos me da clavado 90. Muy bien, entonces acá tenemos que hacer la suma. ¿Cómo hago la suma? Traslado este vector a continuación de este otro vector. Bueno, acá lo voy a poner a 90 grados porque tiene que estar a 90 grados. Y creo que es un poco más chico que este vector porque vale 6,6. Sí, exactamente, vale 6,6. Entonces, a 90 y un valor menor. Listo. La suma de BXL y BRL, acá me dan que, vamos a hacerlo, para que quede más real, ¿no? Porque hay un pequeño ángulo ahí. La suma me va a dar B a B. Muy bien. Y esto que tengo acá es B a B. Entonces yo en mi diagrama fasorial puedo trasladar la caída de tensión acá y la caída de tensión acá con dos fasores que están uno de otro a 90 grados. Uno de otros a 90 grados. Entonces, la pregunta inicial mía era, ¿en dónde pondrían acá el fasor de la caída de tensión en la resistencia de línea? Si ustedes ven, el fasor de la caída de tensión en la corriente de línea está en fase con la I de línea. Por lo tanto, el fasor de la caída de tensión en la resistencia de la línea lo tengo que poner en fase con este vector. Pongo en fase. O sea, uy, wow. Pongo en fase. Cambio de color. Ponerlo en fase.
más o menos. Más o menos andaría por ahí. Más o menos estaría por ahí. Y bueno, si está bien hecho, acá tiene que haber un ángulo recto. O sea, lo voy a bajar. Y acá, justo en ángulo recto, tiene que estar la caída de tensión en la bobina. Y de esa manera sí se puede representar, si uno quiere, las caídas de tensiones también en la BRL y en la BXL. ¿Se entendió esto último, lo que se hizo? ¿Mm? Sí, sí. A Sí, veces sí. no es necesario, o a veces sí, generalmente aparece esto. Bueno, les voy a enviar en estos días unos ejercicios parecidos a esto y el miércoles que viene vamos a ver un ejercicio muy especial de cargas desbalanceadas, a ver si lo podemos resolver como hicimos hoy entre todos, una carga desbalanceada donde tengo, por ejemplo, en una conexión en estrella y tengo una resistencia en una fase, tengo una bobina o puede ser un capacitor en la otra fase y la otra fase está a circuito abierto. Es un ejercicio interesante como para seguir estudiando trifásica. Así que por hoy dejamos acá y seguimos el miércoles. ¿Les parece? Bueno, Desde hasta el profe, nos vemos. miércoles. Está Perfecto, bien. profe. Nos vemos entonces hasta el miércoles.